Llevo 40 años enterrando muertos. 40 años cargando ataúdes, cavando fosas y pisando tierra que no debería moverse sola. Y si estoy aquí, contándoles esto, no es porque quiera presumir ni porque me sobre el valor. Es porque algo me siguió del cementerio. Algo que no tiene nombre, que no tiene cara, o tal vez tiene demasiadas, y que desde hace 3 noches se para al pie de mi cama y me mira sin ojos. Yo creía que los muertos se quedan quietos. Creía que cuando uno cierra un ataúd, lo que está adentro se queda adentro. Estaba equivocado. Dios mío, qué equivocado estaba. Antes de seguir, les quiero decir algo. Este canal es nuevo, apenas estamos empezando, y todos los días voy a estar publicándoles historias como esta. Historias reales, testimonios que me quitan el sueño. Así que si quieren saber qué fue lo que salió de esa tumba, si quieren saber por qué ya no puedo dormir con la luz apagada, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan nada, y quédense hasta el final. Porque lo que les voy a contar esta noche, ojalá fuera mentira. Me llamo Rosendo Garza y tengo 62 años. Empecé a trabajar en el Panteón de la Santa Cruz cuando tenía 22, allá por 1984. En aquel entonces el cementerio era más pequeño, rodeado de milpas y terrenos baldíos en las afueras del pueblo. No había alumbrado público en esa zona. Para llegar había que caminar por un camino de terracería que en temporada de lluvia se convertía en un lodazal imposible. El panteón estaba cercado por un muro bajo de piedra, con una reja de hierro al frente que siempre rechinaba al abrirse, como si se quejara. Mi padre fue sepulturero antes que yo. Y el padre de mi padre también. En mi familia, la muerte siempre fue el negocio. Crecí escuchando que a los muertos hay que respetarlos, que uno no se burla en el panteón, que no se silba de noche entre las tumbas, que no se voltea si alguien te llama por tu nombre cuando estás solo. Yo de morro pensaba que eran puras supersticiones de gente vieja. Pendejadas de pueblo, decía yo. Ya ven cómo es uno de joven, todo lo sabe, todo lo puede, nada le da miedo. Pues el panteón me enseñó que hay cosas que el valor no puede enfrentar. Los primeros años fueron tranquilos. Llegaba temprano, barría las veredas, regaba las plantas que las familias dejaban en las tumbas, cavaba las fosas cuando había difunto nuevo. El trabajo pesado era la excavación. 2 metros de profundidad, 1,80 m de largo, 70 centímetros de ancho. Con pala, pico y las puras manos cuando la tierra se ponía dura. Terminaba con las palmas ampolladas, la espalda tronada y los brazos temblando. Pero me gustaba. Había algo honesto en ese trabajo. Algo limpio, aunque suene raro decirlo. El primer evento extraño que recuerdo fue en 1991. Llevaba 7 años ahí. Ya me sabía el panteón como la palma de mi mano. Cada tumba, cada cruz, cada nombre. Conocía los rincones donde se juntaba el agua en las lluvias, las partes donde la tierra era más blanda, los árboles que crujían con el viento. Una noche de noviembre me quedé hasta tarde preparando una fosa para un entierro que sería a primera hora. La familia había pedido que todo estuviera listo al amanecer. Eran como las 11 de la noche. El pueblo ya estaba dormido. No había un solo ruido, ni perros, ni grillos, ni viento. Un silencio tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración y el sonido de la pala entrando en la tierra. Estaba a 1,5 m de profundidad cuando escuché algo. Me detuve con la pala a medio golpe. Contuve la respiración. Al principio pensé que había sido mi imaginación, pero ahí estaba otra vez, un golpeteo suave, rítmico, que venía de abajo. De la tierra. No de la superficie, no de algún animal caminando encima. De abajo. Como si alguien estuviera tocando desde el otro lado. Toc, toc, toc. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Se me heló la sangre. Me quedé inmóvil ahí dentro de la fosa, con la pala apretada entre las manos, mirando hacia abajo como si pudiera ver a través de la tierra. Los golpes siguieron durante tal vez 1 minuto. Luego se detuvieron. Y entonces, en el silencio que vino después, un silencio que se sentía más pesado, más denso, como si el aire mismo se hubiera espesado, escuché algo que me hizo soltar la pala y trepar fuera de esa fosa como si me persiguiera el diablo. Una voz. Apenas un susurro, tan débil que podría haber sido el viento si hubiera habido viento esa noche. Pero no había. Y la voz dijo mi nombre. Rosendo. Así, clarito. Como si alguien estuviera acostado boca arriba a 1 metro debajo de mí y hubiera susurrado hacia arriba. Salí corriendo del panteón. No agarré mis herramientas, no cerré la reja. Corrí hasta mi casa y me encerré. No dormí esa noche.
A la mañana siguiente regresé con la luz del sol y me sentí ridículo. La fosa estaba tal como la dejé. La pala tirada en el fondo. El silencio era normal, de día, con pájaros cantando y el sol calentando la tierra. Me dije que había sido el cansancio, la sugestión, la oscuridad jugando con mi cabeza. Terminé la fosa, se hizo el entierro y no pasó nada. Pero algo cambió en mí ese día. Algo pequeño, como una grieta en un vidrio que al principio casi no se nota. Empecé a prestar más atención a los ruidos. A quedarme callado de repente, inclinando la cabeza, tratando de escuchar algo debajo del sonido normal del mundo. Los siguientes años fueron relativamente normales. Alguna que otra noche inquieta, la sensación ocasional de que alguien me observaba desde detrás de las lápidas más grandes. Nada concreto. Nada que no pudiera explicar con un son nervios o un fue el gato del vecino. Pero en 1997 comenzó lo que yo llamo la temporada negra. Todo empezó con el entierro de doña Catalina Ríos. Era una señora del pueblo que murió a los 93 años. Decían que había sido curandera en su juventud, que sabía de hierbas y rezos, que la gente la buscaba para limpias y para cosas más oscuras que nadie mencionaba en voz alta. Su funeral fue raro desde el principio. Casi nadie fue. Para una señora que vivió tantos años en el pueblo, que conocía a todo el mundo, era extraño que solo llegaran 4 o 5 personas. Y ninguna se quedó mucho tiempo. Dejaron el ataúd, el padre rezó rápido, como con prisa, como queriendo terminar, y se fueron. Me tocó a mí cerrar. Echar la tierra, emparejar, poner la cruz provisional. Lo hice como siempre, con cuidado, con respeto. Cuando terminé y di la última paleada, sentí que la temperatura bajó de golpe. Era mayo, pleno calor, y de repente el aire se puso frío. No fresco, frío. Como si alguien hubiera abierto la puerta de un refrigerador gigante. Y olí algo. Un olor dulce y podrido al mismo tiempo, como fruta echada a perder, como flores marchitas en agua estancada. Miré alrededor. No había nadie. Pero la sensación de que alguien me veía era tan fuerte que sentí un hormigueo en la nuca, como cuando te pasa la corriente. Esa noche, el foco de la bodega donde guardo las herramientas empezó a parpadear. No era raro en sí, la instalación eléctrica del panteón era vieja. Pero el parpadeo tenía un ritmo. Encendía y apagaba lento, como una respiración. Y entre cada parpadeo, en esa fracción de segundo de oscuridad total, me parecía ver algo en la ventana de la bodega. Una forma. Oscura. Inmóvil. No como una persona parada afuera viendo hacia adentro. Más bien como una mancha en el aire, una parte de la noche que era más negra que el resto. Cambié el foco. Revisé los cables. Todo estaba en orden. Pero cada noche, a la misma hora, las 3 de la madrugada, siempre las 3, el foco parpadeaba. 10 minutos exactos. Yo lo cronometré. Y cada noche, la forma en la ventana estaba un poco más definida. Un poco más parecida a algo que alguna vez pudo haber sido una persona. 2 semanas después del entierro de doña Catalina empecé a escuchar los arañazos. Fue la primera vez, pero no sería la última. Estaba cerrando la reja del panteón una noche cuando el sonido me detuvo en seco. Venía de la sección vieja, donde están las tumbas más antiguas, algunas del siglo XIX. Un sonido de uñas raspando madera. Constante, desesperado, como un animal atrapado en una caja. Screech, screech, screech. Sin pausa, sin descanso. Me acerqué. No sé por qué. Algo me jalaba. No era valentía, era otra cosa. Como cuando uno ve algo horrible y no puede apartar la mirada. Caminé entre las tumbas viejas, las cruces torcidas, las lápidas cubiertas de musgo. El sonido se hacía más fuerte con cada paso. Cuando llegué a la tumba de donde venía, una tumba sin nombre, la placa borrada por los años, me arrodillé y puse la oreja contra la tierra. Los arañazos eran clarísimos. Alguien estaba raspando la tapa del ataúd desde adentro. Y entonces escuché un sollozo. Débil, ahogado, como filtrado a través de 1,5 metros de tierra y una caja de madera podrida. Un sollozo de mujer. Y luego mi nombre otra vez. Rosendo. Rosendo, ábreme. Me levanté tan rápido que me tropecé con una cruz de piedra y me abrí la frente. Sentí la sangre tibia bajándome por la cara mientras corría hacia la salida. Esa noche me emborraché hasta perder el conocimiento. A la mañana siguiente me dije que iba a renunciar. Pero no lo hice. Tenía familia. Tenía una esposa y 2 hijos que alimentar. Y en el pueblo no había muchos trabajos. Además, de día el panteón era solo eso, un panteón.
Tumbas, flores secas, tierra, cruces. Nada de miedo. El miedo solo vivía de noche. Pero poco a poco, la noche empezó a colarse en el día. Fue gradual. Primero fueron las sombras. Yo estaba podando los arbustos de la entrada una tarde de julio, con el sol todavía alto, cuando vi una sombra pasar por el rabillo del ojo. Me volteé, nada. Seguí trabajando. Otra sombra, ahora más cerca. Me volteé, nada. La tercera vez no me molesté en voltear. Solo dije en voz alta, ya sé que estás ahí. No sé por qué dije eso. Las palabras salieron solas. Y por un segundo que se me quedó grabado como hierro caliente en la piel, sentí una mano en el hombro. Fría, pesada. Apreté la mandíbula y me quedé inmóvil. La mano se quitó. No había nadie detrás de mí. Después fueron las voces. Ya no solo mi nombre. Empecé a escuchar conversaciones. Murmullos que parecían venir de todos lados y de ninguno. Como si el panteón entero susurrara. No podía distinguir las palabras, era como escuchar una fiesta a través de una pared gruesa. Solo el zumbido de muchas voces hablando al mismo tiempo. Esto pasaba principalmente al atardecer, cuando la luz se ponía anaranjada y las sombras de las cruces se estiraban sobre la tierra como dedos largos. Empecé a perder el sueño. Me despertaba a las 3 de la mañana, siempre a las 3, con la certeza absoluta de que había alguien en mi cuarto. Me sentaba en la cama, prendía la luz, y nada. Pero la sensación de presencia no se iba. Era como una capa gruesa sobre la piel, como cuando entras a un cuarto donde acaba de pasar algo malo y el aire todavía está cargado. Mi esposa, que en paz descanse, me decía que estaba cambiando. Que hablaba dormido. Que decía nombres que ella no conocía. Nombres de difuntos que yo había enterrado años atrás. Dice que una noche me senté en la cama con los ojos abiertos pero sin ver, y dije con una voz que no era la mía, ya casi es hora. Ya casi estamos listos. Yo no recuerdo nada de eso. En el año 2003 ocurrió el episodio que me hizo cuestionar si yo estaba perdiendo la razón o si el panteón realmente estaba vivo. Era octubre, víspera de Día de Muertos. El panteón estaba decorado con flores de cempasúchil, veladoras encendidas en casi todas las tumbas, papel picado colgando de los árboles. Olía a copal, a cera derretida, a tierra húmeda porque había llovido esa tarde. Me quedé hasta tarde recogiendo basura, acomodando cosas, preparando todo para las familias que vendrían al día siguiente. Eran como las 10 de la noche cuando terminé. Caminé hacia la salida por la vereda central. A los lados, las veladoras parpadeaban, cientos de lucecitas anaranjadas temblando con una brisa que yo no sentía en la piel. Iba a medio camino cuando todas las veladoras se apagaron al mismo tiempo. Todas. De golpe. Como si alguien las hubiera soplado. El panteón se quedó en una oscuridad total, tan negra y tan densa que no podía ver mi propia mano frente a mi cara. Me detuve. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en las sienes, en la garganta, en las puntas de los dedos. No me moví. Esperé a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, pero no se acostumbraron. La oscuridad no era natural. No era la ausencia de luz, era otra cosa. Era como si la oscuridad fuera algo sólido, algo que tenía peso y textura, algo que me presionaba desde todos lados. Y entonces se encendieron. Todas las veladoras, al mismo tiempo, de golpe. Pero la llama no era anaranjada. Era azul. Un azul pálido, enfermizo, como el color de la piel de un ahogado. Y a la luz de esas llamas azules vi que ya no estaba solo en el panteón. Había figuras. Docenas de figuras de pie entre las tumbas. No se movían. No hacían ruido. Estaban ahí, inmóviles, como estatuas hechas de humo y sombra. No tenían rasgos definidos, no podía ver caras ni ropa ni manos. Eran formas humanas hechas de una oscuridad diferente a la oscuridad del entorno, como siluetas recortadas en papel negro pegadas sobre un fondo negro. No debería haber podido verlas, pero las veía. Las sentía. Cada una de ellas me estaba mirando. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado. Pudieron haber sido 30 segundos o 30 minutos. Mi cuerpo no respondía. No podía gritar, no podía correr, no podía rezar. Solo estaba ahí, de pie, rodeado de muertos que no estaban en sus tumbas. Entonces una de las figuras se movió. Se separó de las demás y empezó a caminar hacia mí. No caminaba como una persona. Se deslizaba, como si no tuviera pies, como si flotara a ras de suelo. Conforme se acercaba, el frío aumentaba. Un frío que no era del aire, era un frío que venía de adentro, de los huesos,
como si me estuvieran metiendo hielo en las venas. La figura se detuvo a 2 metros de mí. Y entonces hizo algo que casi me mata del susto. Inclinó lo que debería haber sido su cabeza, como si me estuviera estudiando, como si me reconociera. Y de esa forma sin boca salió una voz. No era un susurro esta vez. Era una voz clara, nítida, femenina. Y dijo, 40 años, Rosendo. Te dimos 40 años. Las veladoras volvieron a ser anaranjadas. Las figuras desaparecieron. Yo estaba de rodillas en medio de la vereda, llorando como un niño, sin saber cuándo me había caído. Después de esa noche pensé en dejar el trabajo. Pero cada vez que tomaba la decisión, algo pasaba. Se me olvidaba. Me distraía. Amanecía al día siguiente y me iba al panteón como si nada. Era como si una fuerza me jalara de regreso, como si un hilo invisible me atara a ese lugar. Mi esposa me rogó que dejara el trabajo. Le dije que sí, que ya iba a dejarlo. Pero nunca lo hice. Los años siguientes fueron una mezcla borrosa de noches terribles y días normales. Aprendí a vivir con el miedo como se aprende a vivir con un dolor crónico. No desaparece, pero uno se acostumbra a funcionar con él. Los fenómenos seguían. Los arañazos, las voces, las sombras, los cambios de temperatura. Pero yo seguía trabajando. Cavando fosas, enterrando muertos, barriendo veredas. Hubo cosas que nunca le conté a nadie. Como la vez que encontré huellas de pies descalzos en la tierra recién aplanada de una tumba fresca. Huellas que salían de la tumba hacia afuera, como si alguien hubiera caminado desde debajo de la tierra hacia la superficie. Pero no había ningún cuerpo desenterrado, ninguna fosa abierta. Solo las huellas, que llegaban hasta el muro del panteón y ahí desaparecían. O la vez que abrí la bodega y encontré todas mis herramientas acomodadas en el suelo formando un círculo perfecto. Palas, picos, cuerdas, la carretilla, todo acomodado con una precisión milimétrica que me habría tomado horas lograr. Y en el centro del círculo, escrito en la tierra con un dedo, o con algo parecido a un dedo, la palabra pronto. O la vez que, cavando una fosa, mi pala golpeó algo que no debería estar ahí. No era una roca. No era una raíz. Era un ataúd. Pero la fosa era nueva, en un espacio que nunca se había usado. Nadie estaba enterrado ahí según los registros. Limpié la tierra de encima con las manos. El ataúd era viejo, la madera estaba negra y húmeda. No tenía placa, no tenía adornos. Y estaba tibio. La madera estaba tibia al tacto, como si adentro hubiera algo vivo. No lo abrí. Eché la tierra de vuelta, clavé la pala en otro lugar y cavé la fosa 2 metros más allá. Nunca le dije a nadie. Pero lo peor de todo, lo que me ha perseguido todos estos años y lo que finalmente me hizo dejar el panteón, pasó hace apenas 3 semanas. Había un entierro programado para la mañana de un lunes. Un hombre joven, 30 y tantos años, que murió en un accidente de carretera. Preparé la fosa el domingo en la tarde. El cielo estaba nublado, hacía un calor pesado y húmedo, el tipo de calor que aplasta. Terminé la fosa como a las 6 de la tarde y me senté en la orilla a tomar agua. Fue entonces cuando lo vi. En la sección más alejada del panteón, donde están las tumbas abandonadas que nadie visita, había una figura. No era una de las sombras que yo solía ver. Era una persona. O algo que se veía como una persona. Estaba de pie, inmóvil, entre 2 tumbas. Vestía de negro. No podía ver su cara porque estaba demasiado lejos, pero podía sentir su mirada. Era una presión física, como 2 dedos presionando contra mis ojos. Me levanté. No sé por qué no corrí. Después de tantos años, creo que una parte de mí ya se había rendido. Ya no tenía la energía para huir. Caminé hacia la figura. Cada paso que daba, el aire se ponía más pesado, más frío, más denso. El olor a tierra mojada se mezclaba con algo metálico, como sangre vieja, como óxido. Cuando estaba a unos 20 metros, la figura se movió. Giró la cabeza, o lo que tenía por cabeza, y me miró directamente. Y entonces vi su cara. No era una cara humana. Tenía la forma general de una cara, 2 ojos, una nariz, una boca. Pero todo estaba mal. Los ojos eran demasiado grandes, completamente negros, sin blanco ni pupila. La boca era demasiado ancha, se estiraba casi hasta las orejas. Y la piel, si es que era piel, tenía un color gris verdoso, como la carne que lleva mucho tiempo bajo tierra. Me sonrió. Una sonrisa que mostraba demasiados dientes, dientes que no eran dientes sino algo más afilado, más largo, dientes que parecían crecer mientras la sonrisa se ensanchaba. Me quedé paralizado.
Mis piernas no respondían, mis brazos colgaban muertos a los costados, mi boca estaba abierta pero no salía ningún sonido. La cosa, porque no era una persona, nunca fue una persona, empezó a caminar hacia mí. No caminaba. Sus piernas se movían pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a 1 centímetro del pasto, deslizándose con una fluidez antinatural. Cuando estuvo a 5 metros de mí, se detuvo. Me miró con esos ojos de pozo sin fondo y habló. Su voz no salía de su boca. Salía de todas partes. De la tierra, de los árboles, de las lápidas, del cielo, de dentro de mi propia cabeza. Y dijo: llevo más tiempo aquí que las tumbas, Rosendo. Más tiempo que la piedra. Más tiempo que los huesos. Estaba aquí antes de que este lugar fuera un cementerio. Tu padre me conoció. Tu abuelo me conoció. Y tú me conoces, aunque no quieras recordar. La cosa extendió una mano hacia mí. Una mano con dedos demasiado largos, con articulaciones de más, con uñas negras y curvas como garras. Y en ese momento, algo se abrió en mi memoria. Como una puerta que hubiera estado cerrada con llave durante toda mi vida. Y recordé tener 6 años. Recordé caminar con mi abuelo por el panteón una noche. Recordé que mi abuelo se arrodilló frente a una tumba sin nombre, la misma tumba sin nombre de los arañazos, y rezó algo que no era un Padre Nuestro ni un Ave María. Era otra cosa, en un idioma que yo no conocía. Y luego recordé ver una sombra salir de la tierra, enrollarse alrededor de mi abuelo como una serpiente de humo, y escuchar a mi abuelo decir: mi nieto seguirá. Él será el próximo guardián. Lo había olvidado completamente. Durante más de 50 años, ese recuerdo había estado enterrado en mi cabeza como un cadáver en una fosa. Y ahora volvía, intacto, nítido, con cada detalle en su lugar. La cosa frente a mí seguía sonriendo. Tú no cuidas el panteón, Rosendo. Me cuidas a mí. Tu familia siempre me ha cuidado. A cambio, yo los dejo vivir. 40 años. Ese fue el trato. Tu abuelo vivió 40 años después de su promesa. Tu padre también. ¿Y tú? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era un temblor. Era como si la tierra respirara. Como si todo el panteón fuera el pecho de algo enorme que inhalaba y exhalaba lentamente. Tu tiempo se cumple, dijo la cosa. Y desapareció. No se desvaneció, no se fue caminando. Simplemente dejó de estar ahí, como si alguien hubiera apagado una imagen proyectada en el aire. Caí al suelo. Me quedé ahí, acostado sobre el pasto del panteón, mirando el cielo gris, tratando de respirar, tratando de entender. Los recuerdos seguían llegando. Mi abuelo muriéndose exactamente a los 40 años de haber trabajado en el panteón. Mi padre muriéndose exactamente a los 40 años de haber trabajado en el panteón. Y yo, que empecé a los 22 y ahora tengo 62. 40 años exactos. Esa noche renuncié. Fui con el encargado municipal, le entregué las llaves y le dije que ya no volvía. No le di explicaciones. No me las pidió. Me miró con una cara rara, como si supiera algo que no me quería decir. Desde entonces han pasado 3 semanas. 3 semanas fuera del panteón. Pensé que se acabaría. Pensé que dejando el trabajo, dejando ese lugar maldito, todo volvería a la normalidad. Pero no. Cada noche, a las 3 de la mañana, me despierto. Y ahí está. Al pie de mi cama. No la cosa del panteón, no la sombra de cara gris y dientes imposibles. Es otra cosa. Es peor. Porque lo que está al pie de mi cama se parece a mí. Tiene mi cara, mi cuerpo, mi ropa, pero está cubierto de tierra. Tiene tierra en el pelo, en las manos, en los pliegues de la ropa. Tierra bajo las uñas. Tierra en los dientes. Y me mira con unos ojos que son mis ojos pero vacíos, como los ojos de un muerto que alguien olvidó cerrar. La primera noche solo me miró. La segunda, dio un paso hacia la cama. La tercera, se inclinó sobre mí y pude oler la tierra en su aliento, mi aliento, tierra y raíces y madera podrida y algo dulce y horrible que no tiene nombre. Y susurró con mi propia voz: ya cavé la fosa. Ya está lista. No he dormido desde entonces. Tengo la luz prendida todo el día y toda la noche. Las cortinas cerradas. La puerta con llave. Pero sé que no sirve de nada. Los cerrojos no detienen lo que no tiene cuerpo. Las paredes no paran lo que viene de debajo de la tierra. Hace 2 días fui al panteón. No sé por qué. Algo me jaló otra vez, como siempre, como un anzuelo en las tripas. Fui de día, con el sol bien arriba, y caminé hasta la sección vieja. Hasta la tumba sin nombre.
Y encontré una fosa abierta justo al lado, recién cavada. 2 metros de profundidad, 1,80 m de largo, 70 centímetros de ancho. Las medidas exactas. En el fondo de la fosa había un ataúd. Nuevo. De madera clara, sin una sola marca. Y en la tapa, grabado con algo que no era herramienta humana, estaba mi nombre. Rosendo Garza. Y abajo, una fecha. La fecha de hoy. No sé qué va a pasar esta noche. No sé si voy a despertar mañana. Pero si están escuchando esto, si esta historia les llega, necesito que sepan algo. Los cementerios no son solo lugares donde se guardan los muertos. Son algo más. Algo más antiguo, más profundo, más hambriento. Y hay cosas debajo de la tierra que no son personas, que nunca fueron personas, que han estado ahí desde antes de que existieran las palabras para nombrarlas. Mi abuelo hizo un trato. Mi padre heredó ese trato. Y yo lo heredé sin saberlo. 40 años de servicio a cambio de 40 años de vida. Y cuando el plazo se cumple, la tierra reclama lo que es suyo. Si algún día pasan por un panteón de noche y ven una luz encendida en la bodega del sepulturero, no se acerquen. Si escuchan su nombre susurrado entre las tumbas, no contesten. Y si sienten una mano fría en el hombro y no hay nadie detrás de ustedes, corran. Corran y no miren atrás. Porque lo que vive en los panteones no quiere que lo vean. Solo quiere que se queden. Yo ya me quedé demasiado tiempo. Esta noche voy a dejar la puerta abierta. No tiene caso seguir peleando. La fosa está cavada, el ataúd tiene mi nombre, y la cosa que se parece a mí ya debe estar esperándome al pie de la cama. Llevo 40 años enterrando muertos. Tal vez siempre supe que al final, el último entierro sería el mío. Y lo peor, lo que más miedo me da, no es morir. Es que cuando puse la mano sobre la tapa de ese ataúd, cuando toqué la madera lisa y nueva con mi nombre grabado, estaba tibia. Como si algo adentro ya estuviera esperando.